El Señor les bendiga con grandes bendiciones espirituales en los cielos y en la tierra. Sean todos bienvenidos a todos aquellos que se están suscribiendo a este canal del Reino Franklin Ávila, en el cual estamos para enseñarte, para bendecirte, para aconsejarte y para poder darle ayuda espiritual a tu vida. Y aún continuamos con este tema, que es un tema un tanto difícil, que estamos observando en los noticieros, en las redes sociales, viendo este tema acerca de esta inminente guerra que puede haber entre Rusia y Ucrania, y lo más probable es que esta guerra pueda realizarse, pueda llevarse, a menos de que el Todopoderoso Dios intervenga de una manera sobrenatural. Pero es algo que ya Rusia está determinado a hacer: invadir Ucrania para poder rescatar o tomar esta nación, y que no vaya a ser una nación contraria, de donde estas naciones de Europa, Estados Unidos, vayan como a hacer presión contra ella. Es fuerte porque estamos observando lo que es los juicios, y a veces nos preguntamos de dónde vienen los juicios. ¿Por qué los juicios? La Biblia habla de juicio. Vemos el juicio de Sodoma y Gomorra, y vemos que lo que rebosó la copa de la ira de Dios sobre esta nación de Sodoma y Gomorra fue la maldad de la inmoralidad, la maldad de la práctica sexual entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, aún hasta los más pequeños estaban pervertidos, desde el más pequeño al más grande. Y el Dios Todopoderoso, porque en verdad el Dios Todopoderoso es un Dios evidente, un Dios real, un Dios grande, un Dios vivo, un Dios verdadero, y tuvo que traer juicio contra esta nación. Vemos también la parte de Noé, cuando hubo juicio, y dice que una de las causas por las cuales Dios trajo juicio en ese entonces sobre toda la tierra era que el hombre estaba demasiado violento. A causa de haberse multiplicado la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos se enfriaría. Y por la maldad del hombre en ese tiempo, dice que Dios trajo juicio sobre la tierra, destruyendo la tierra, destruyendo el hombre en agua, de los cuales se salvaron solamente 8 personas, como fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, 8 personas. De ellos nuevamente volvieron a repoblar la tierra, y vemos que de ahí nacieron las naciones que vemos hoy en día, los continentes: África, Asia, Oceanía, Europa, América. Todo eso es tremendo ver todo esto. Ahora, ¿por qué ocurren los juicios? Ocurren los juicios por la indiferencia del hombre hacia Dios, la indiferencia de las naciones hacia Dios. A veces podemos ver de que el hombre es indiferente al llamado de Dios, al llamamiento que el Todopoderoso Dios le está haciendo. Porque el Todopoderoso Dios hace un llamado al hombre, pero el hombre, ¿qué hace? Prefiere ser incrédulo, prefiere ser una persona contraria, dudosa a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando vemos naciones que están aprobando, legalizando lo que es la inmoralidad entre hombres y hombres, o mujeres y mujeres, o la inmoralidad hacia los niños, de que ya los niños pueden cambiarse el sexo o permitir este tipo de cosas en los colegios? Son cosas que avivan el juicio de Dios. Porque algo que podemos ver, por ejemplo, de la China es comunista, es atea. Rusia es comunista, es atea. Pero son dos grandes naciones, son dos grandes potencias, que ellas se oponen a este tipo de estilo de vida inmoral. Pero podemos observar que hay naciones que se llaman decir cristianas, como los Estados Unidos, lo que es Argentina, Canadá, Chile, Colombia, naciones de Europa, España, Alemania, Inglaterra, que se llaman ser cristianas, pero podemos ver que son contrarias a los valores cristianos, son contrarias a la ética cristiana, son contrarias lo que es al valor de los mandamientos de la ley moral cristiana. Es tremendo ver todo esto. Entonces, cuando podemos ver este tipo de cosas, de verdad hay que temer. ¿Por qué vienen los juicios? Porque el hombre está siendo contrario al Todopoderoso Dios. El hombre
está siendo contrario a lo que ya la ley moral que Dios estableció. El hombre ahora está yendo en contra y por medio de leyes civiles está probando cosas que lo que están ahora es desatando la ira de Dios. La copa se está llenando, así como la copa se llenó y trajo juicio contra Sodoma y Gomorra, así como la copa se llenó y de repente trajo juicio en ese tiempo de Noé, y así como vemos que muchas naciones que en el pasado existieron y que hoy en día ya no existen, naciones o ciudades, porque decidieron ser contrarias a Dios, decidieron pelear contra Dios, es lo que estamos observando hoy en día. Naciones que están peleando con el Creador y en verdad está lo que es en duda su existencia, en la forma que en cualquier momento naciones pueden dejar de existir, ciudades pueden dejar de existir. ¿Por qué? Porque ya vemos una guerra abierta del hombre en contra del Creador. El hombre está peleando en contra del Creador. Y todas estas señales que estamos observando, estas erupciones de volcanes, todas estas situaciones que estamos observando, cambios en el clima, el derretimiento de los glaciares, el polo norte o polo sur. Estamos observando hoy en día el aumento acelerado de la violencia en el mundo, el hambre, que se prevé que para este año 2022 el hambre va a ser muy terrible, y más si hay una guerra más tremenda. Y se está, por los países de Europa y los países de Asia están viendo en América lo que es una tierra que fluye leche y miel de granero para poder que América exporte lo que es alimento hacia donde están. Porque todas estas naciones allá de Europa podemos ver algo que ellos comen alimentos procesados, alimentos sintéticos o alimentos hechos en laboratorio, lo que es carne de ganado o carne de cochino o carne de pollo hecha en base a células de animales, y hacen este tipo de carnes. Vemos hoy lo que se está haciendo hoy en día con los cultivos que se están haciendo, que en poco tiempo algo que antes duraba un año para cosecharse, solamente en un solo mes lo pueden hacer. Y entonces estamos observando que las cosas se están acelerando. Y al ver todo este tipo de cosas, vemos que ya en América se está demandando lo que es la exportación de muchos alimentos. Y estamos observando todo el clima tan difícil que se está gestando en el mundo. Y este clima nos lleva a nosotros a tener temor de Dios, a buscar del Señor y a decirle: Señor, te necesito y necesito que me puedas ayudar y que me puedas bendecir. Hay que tener temor de Dios, porque es tremendo ver esta guerra que está a punto de encenderse entre Rusia y Ucrania, y en verdad podemos ver cuáles son las causas de por qué vienen este tipo de situaciones o este tipo de guerra. A veces Dios levantaba enemigos en la manera de poder reprender a esas naciones que decían conocer a Dios, como Israel, que decía conocer a Dios, y cuando Israel decía conocer a Dios y era contraria a los mandatos de Dios, Dios levantaba enemigos. Entonces no sabemos si Dios está levantando a Rusia para reprender a todas estas naciones que han avalado y que han lo que es aceptado, y ya prácticamente es algo que ya está lo que es constituido en estas naciones, como es la inmoralidad, como es el pecado. Y es tremendo, porque vemos todo este tipo de cosas que está pasando, y son cosas muy fuertes que están pasando. Ya hoy en día se ha legalizado también aquí en América, en Europa, en muchos países, se está legalizando lo que llaman la eutanasia o el suicidio asistido, y también lo que es el aborto. Entonces podemos ver no solamente a una madre asesinando a su hijo, sino que ahora podemos ver lo que es a un hijo asesinando a sus padres mediante la eutanasia. Porque antes tomaban a los padres y los recluían en un asilo, pero ahora podemos ver si la persona no quiere vivir, bueno, va y llena un formulario y listo. Hay un país en Europa, creo que en Suiza, donde hicieron una cámara que no quiere seguir viviendo, entra a la cámara y hasta ahí llegó. Entonces estamos observando cosas que son demasiado difíciles, y estamos observando que tenemos que tener temor de Dios, porque se están encendiendo juicios de Dios. Tenemos que ser temerosos, creerle a Dios, buscar de Dios y buscar esa vida que solamente Jesús nos sabe dar. Les bendigo con grandeza y sigamos en expectativa, buscando de Dios y creyéndole a Él, que Él es grande para salvarnos, para ayudarnos y para bendecirnos.